Estamos presentando Naturalmente Conectados. Invita Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar. Del agua. Estamos en contacto con Rafael Palacios, él es vicepresidente ejecutivo de ACADES, la asociación que reúne. Ya fíjate que hay un montón de plantas desalinizadoras. ¿Qué les parece? Oye, hace 2 semanas hablábamos de las plantas. Oye, ¿por qué no hay más plantas? Y ahora vamos a hablar de eso. Rafael, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto tenerte acá. Este es un tema que nosotros hace mucho rato queríamos tocar y ¿quién mejor que tú, que estás en esta asociación chilena de desalinización? Cuéntanos, para las personas que ni se imaginan que esta alternativa existe, ¿qué es la desalinización? La desalinización es emular con tecnología el ciclo del agua. Es básicamente hacer lo mismo. La lluvia es agua desalinizada. Básicamente lo que hace el sol es calentar el océano, lo evapora, se condensa en la atmósfera, eso los vientos la llevan en el fondo a la tierra y cae el agua, ¿no? O sea, la desalinización es un proceso natural que se está produciendo, es la única forma que tenemos de generar agua dulce. Claro. Lo que estamos haciendo nosotros, digamos, como sector industrial, es replicar ese proceso a través de 2 tecnologías. Una que es la misma en el fondo de evaporación, que se llama desalinización térmica, y la otra a través de un proceso que se llama la osmosis reversa, que es básicamente sacarle la concentración de sal que tiene el agua del océano. Son los 2 procesos en el fondo que apuntan a lo mismo, es decir, se toma el agua del mar, se le saca la sal, y esa agua se transforma en agua fresca, que es la que podemos utilizar tanto para el uso doméstico, el consumo humano, como también los diversos usos industriales que también necesitan este recurso. Así es. Rafael, te cuento que en la mesa también estamos con Marcelo Beltrán y con Alejandro Peirano, director del Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar. Muchachos, ¿una pregunta? Alejandro. Sí, bueno, agradecer la presencia de don Rafael, pero además destacar el término de la comparación que hizo con el ciclo natural del agua y la evaporación. Exacto. Porque generalmente la gente siempre se opone al tema de las desaladoras porque hay que devolver la salmuera, pero el otro día tuvimos aquí de visita una mujer que era oceanógrafo y nos dijo, pero si el ciclo del agua hace lo mismo, el agua se evapora del mar y la sal queda ahí. Así que conceptualmente es el mismo, tal como dijo él, emula el ciclo natural, hoy día nosotros lo vamos a tener que hacer artificialmente. Y con la ventaja que este país es angostito, entonces los gastos energéticos no son tan altos, así que yo creo que tenemos una fórmula perfecta para cambiar la cordillera, en vez de al oriente, hoy día va a estar al poniente. Así es. No sé 100%, nosotros ocupamos la misma metáfora, hay que dejar de mirar al cielo y hay que empezar a mirar al océano. Ahí tenemos en el fondo un embalse de agua fresca infinito. Justamente. Rafael, una pregunta. Nosotros hemos estado hablando hace mucho tiempo ya, desde que estamos con el programa, sobre las plantas desalinizadoras y por qué no hay más plantas desalinizadoras, por qué no son más populares, por qué no se ha traspasado esa información de la necesidad de más plantas desalinizadoras. ¿Cuál es, como tú que estás en esta asociación, cuál es la razón, crees tú, que ha pasado esto? A ver, en Chile hoy día tenemos cerca de... hay plantas desalinizadoras operando, creo que tenemos más de 20 plantas operando. Lo que pasa es que estas se han concentrado en un sector que es el minero. Claro. ¿No? La gran minería en el fondo está hoy día porque son grandes consumidores de agua y ellos han llevado adelante la mayor cantidad de las plantas. Pero también tenemos plantas de consumo humano, como en el caso de Antofagasta, que hoy día en el fondo la ciudad de Antofagasta se alimenta en un 80% de agua desalinizada. Perdona, deja impresionarme con el dato, deja de expresarlo. 80%, es impresionante el dato que nos estás dando. Sí, Antofagasta se alimenta hoy día, o sea, Antofagasta está en el desierto, en el segundo desierto más seco del mundo, y tiene una resiliencia hídrica incomparable con Santiago o con Valparaíso. ¿No? O sea, ellos en el fondo efectivamente tienen un suministro de agua 100% seguro, digamos, jamás van a tener que enfrentar un posible racionamiento. Copiapó también tiene un porcentaje de su suministro de agua, también de agua desalinizada. ¿Por qué no se han construido más? Yo creo que
dos razones, pueden haber más, ¿no? Pero me atrevería a mencionar dos. Una de carácter, por así decirlo, legislativo, ¿no? Que tenemos hoy día, la industria está como en tierra de nadie. Sí, claro, no hay una legislación específica, ¿no? No hay una legislación específica, entonces eso genera incertidumbre. Se pueden hacer las plantas, se han hecho plantas y se están haciendo plantas, ¿no? Pero la regulación no genera el incentivo que requiere la industria para desarrollarse con mayor rapidez, porque hay que pensar que un proyecto cualquiera, digamos, por muy chico o grande que sea, da lo mismo el tamaño, normalmente no se va a demorar menos de 6 años en entrar en operación. Importante. Entonces, en el fondo, si hoy día estamos en el año 14 de este proceso de desertificación, porque ya no tiene mucho sentido hablar de sequía, sí, claro. Y todo proyecto que se va a extender, ¿no? Ese sentido de urgencia de que se nos va a acabar el agua de aquí, digamos, a poco, no tenemos todavía esa conciencia, ¿no? Incluso como consumidores del agua. Y eso en parte tiene que ver porque las sanitarias han hecho muy buen trabajo, ¿no? No entramos en racionamiento a pesar de tener en el fondo un déficit hídrico salvaje. Por lo tanto, Rafael deja entender, es decir, si nosotros pudiéramos en este momento pensar en que se están ahora, día cero, construyendo una planta desalinizadora, 6 años después, es decir, en el 2028 va a empezar a funcionar. Recién. Por lo tanto, cualquier cosa que se haga, si ya estamos atrasados, primera cosa, ¿no es cierto? Y luego nos preocupa justamente la falta de agua, en este caso, región metropolitana, Valparaíso y todos los lugares donde realmente no hay agua. Por lo tanto, aquí debiéramos estar pensando desde los privados, es decir, el incentivo desde el Estado al privado para la asociatividad en la construcción de esto, porque claramente tenemos la solución aquí al lado y no se está dando la solución. Así es, tal cual. O sea, estoy en un 100% de acuerdo con lo que tú has dicho. Y de hecho aprovecho de pasar la información, ¿no? Nosotros vamos a organizar el próximo viernes 10 con la Universidad de Valparaíso una actividad, un taller, donde vamos a dar cuenta un poco de la urgencia del proceso de desertificación, de la crisis climática, de los vacíos que existen hoy día en la legislación que impiden en el fondo que esta industria se desarrolle con mayor celeridad, con mayor velocidad, etcétera, etcétera. Así que están todos invitados a concurrir a eso. Lo vamos a hacer en el Auditorio Las Heras de la Facultad de Economía de la Universidad de Valparaíso. Perfecto. Y yo te quería decir, hay otro elemento también que vale la pena mencionar, porque esta industria no se ha desarrollado con mayor velocidad, que es que, bueno, hay varios mitos, ¿no? Hay varios mitos que están dando vuelta en la opinión pública, que como por ejemplo se mencionó recién, ¿no? El tema de la salmuera, de que prácticamente... Era una pregunta que te íbamos a hacer. Claro, hay un mito ahí que la devolución de salmuera generaría verdaderas zonas de sacrificio en el ¿cómo se llama esto? En el fondo marino, como si se acumulara las costras de sal, ¿no? No, y te digo, disculpa, te digo que incluso antes de eso había gente que planteaba, por desconocimiento, ¿no?, que esa salmuera se instalaba en tierra, no se disolvía en mar. Claro, es fruto del desconocimiento y bueno, también hay ciertas organizaciones o activistas medioambientales que también en el fondo han impulsado se han aprovechado de este desconocimiento para instalar estos mitos. Ahora, dicho eso, efectivamente, si uno, o sea, los proyectos antiguos, ¿no? En esto hay una curva de aprendizaje, en la tecnología siempre lo hay, ¿no? Si uno se remonta a la tecnología que había hace 20 años atrás, probablemente tenía un impacto ambiental la evolución de la salmuera mucho mayor del que hay hoy día. Hoy día, con la evolución que se hace, que, ojo, no es la misma agua de mar, exactamente la misma la que se devuelve, solo que con una concentración de sal un poco superior, ¿ya? No es más que eso, no tiene químicos, no tiene diferencia de temperatura. Es solo físico. Es solo físico, también se confunde esto con el proceso de las termoeléctricas que devuelven el agua a una temperatura distinta. Esta es la misma temperatura, ¿ya? Y bueno, hoy día hay tecnologías, esto se hace en el fondo a una distancia de la costa no menor, para no impactar en el fondo a las zonas más donde están la mayor cantidad de biodiversidad, normalmente, sobre todo la que utilizan los pescadores, y también se utilizan difusores que finalmente el área donde la concentración de sal no alcanza a diluirse, es decir, una concentración no supera el tamaño de una cancha de fútbol
o ya, pongámosle, 2 canchas de fútbol, digamos, Que es máximo. Es nada la superficie del mar. 2 hectáreas. Es nada, ¿no? Entonces, ahí hay un primer mito que, bueno, pero eso, parte de eso vamos a también dar a conocer en el taller que vamos a hacer el próximo viernes. Perfecto. Y hay otros, ¿no? El consumo energético, que estas cosas consumen mucha energía eléctrica, lo cual también se ha disminuido mucho, que el agua no es de buena calidad, donde es todo lo contrario, el agua en el fondo de la alta cordillera es mucho más dura, tiene mucho más sales y minerales en el fondo, y las pobres sanitarias tienen que intervenir esa agua para poder llevarla a la norma que permite que ésta sea potable. En fin, hay un montón de desconocimientos que no han permitido, pero efectivamente, digamos, la industria esta es una fuente, es una alternativa para generar esa fuente de agua alternativa que hoy día no tenemos. Estamos conversando con Rafael Palacios, él es vicepresidente ejecutivo de ACADES, Asociación Chilena de Desalinización. Alejandro Peirano. Sí, mira, yo estoy hace rato en este tema del agua. A mí me tocó ser director de INDAP hace como 10 años, y desde ahí que visualicé que venía este tremendo problema. Quiero agregar a un tercer punto al que tú comentaste, por qué no se han hecho las plantas. Yo creo que es un poquito la idiosincrasia del chileno, de que esperamos a que las cosas nos estén ahogando para reaccionar. Es como nuestra historia. Si nosotros estuviéramos en Estados Unidos, las plantas ya estarían andando hace rato, porque son muy previsores y nosotros tenemos esta característica que cuesta eliminarla. Pero bueno, mi comentario es el siguiente. Yo siempre he comentado que este país tiene una condición idílica para tener plantas desaladoras, porque de hecho, no sé si sabes, pero el país tiene 1.200 ríos. Ese es el número de ríos que tiene. En el fondo Chile, si lo ponemos de arriba abajo, es como una peineta de puras aguas que salen desde la cordillera al mar. Entonces, tiene la fórmula perfecta. Podríamos desalar en la boca de los ríos, subir por el eje que significa el río, que es una propiedad fiscal, con lo cual no hay que indemnizar a nadie, y aprovechar la infraestructura que ya está, de distribución de agua para riego y distribución de agua para potable, que todas nacen de los ríos, y volver a inyectarla en la cabecera de los ríos. No sé si te parece que esa puede ser una idea que tiene una lógica, por lo menos desde aquí. A lo mejor no es tan fácil, pero creo que puede ser un puntapié inicial de que las desaladoras estén cerca de los ejes que significan los ríos, porque la infraestructura de riego y todo eso ya está instalado. No tenemos que hacer nuevas instalaciones. No sé si te parece. Sí, claro, me parece, sí, sin duda, digamos, o sea, la metáfora que tú planteas de la peineta es muy interesante, porque efectivamente se pueden utilizar los mismos cauces para poder en el fondo transportar el agua, y poder también generar la reutilización, que dicho sea de paso, digamos, nosotros como asociación gremial tenemos ambos objetivos, ¿no? O sea, las únicas dos fuentes posibles de agua fresca es o el reuso o la desalinización, y en el fondo hay que hacer una combinación de ambas, sin lugar a duda, digamos. Entonces también, claro, se generan situaciones como, por ejemplo, los emisarios submarinos de ciudades costeras, ¿no? Que también uno dice, bueno, podemos reutilizar esa agua. Aquí yo creo que el caso, y esto no es ningún secreto, ¿no? Que uno tiene que ver, ustedes hablaban de que somos un país poco previsor, ¿no? Es Israel, ¿ya? Israel hace las dos cosas, o sea, genera, digamos, su gran fuente de agua es la desalación, pero al mismo tiempo le da como 8 vueltas cada gota. Son súper eficientes, digamos, en toda la utilización que agua. Primero van a las ciudades, de las ciudades van a la agricultura, y ahí en el fondo se genera un ciclo del agua donde ellos cuidan cada gota que extraen. Entonces me parece una idea bien interesante de poder utilizar las mismas cuencas, por así decirlo, para poder. Ahora, el problema que yo le veo es un poco el uso del borde costero, ¿no? El uso del borde costero es competitivo, ¿no? Si uno puede decir que Chile tiene 5.000 kilómetros de costa, pero las bahías que son aptas para poder instalar este tipo de infraestructura, abrigadas de eventuales marejadas, tsunamis, y donde compiten en el fondo con Puerto y con otras, ya no son 5.000 kilómetros, pues harto menos, ¿no? Entonces ahí en el fondo en la planificación del borde costero, también hay un tema relevante de decir, bueno, ¿dónde podemos instalar este tipo de plantas para que puedan efectivamente generar ese ciclo virtuoso que tú señalabas? Oye, aquí aparece otra duda que tengo, porque a mí me interesa harto el tema del agua, es súper apasionante. ¿No sería posible de repente poder perforar cerca del mar y captar aguas semisaladas, no solo directa del mar, sino que
para no tener este problema de aislarse el problema de las marejadas y poder capturar a lo mejor con pozos profundos. Como un pozo petrolero, pero de agua semisalada. De agua que venga semisalada y yo hacer la planta de tratamiento después. ¿No han pensado en eso? ¿No existe esa opción? Sí, no, sí existe. Sí, de hecho, mira, tengo que revisar las cifras nuevas, no las tengo las tengo bien, puede que me equivoque un poco, pero de las 20.000 plantas de desalinización que existen en el mundo, solamente 9.000 son de agua, directamente captan agua de mar. Ajá. Las otras, en el fondo, captan agua de pozos semisalada, porque evidentemente también el esfuerzo energético que hay que hacer para desalarla es menor. Entonces, evidentemente, eso también es una alternativa. Ahí el problema, en el fondo, es el tamaño de la planta y el flujo. ¿No? O sea, todo pozo tiene una capacidad de reposición del agua, sí, ¿no? Entonces tú tienes que extraer el agua de forma tal de que alcance a reponerse para generar un ciclo continuo. Perfecto. Y ahí va a depender un poquito también de la capacidad que quieras instalar esa planta, pero claramente es posible. Oye, Rafael, para que no nos pille el tiempo sin hacerte esta pregunta como más concreta, tú hablabas que habían dos procesos, la evaporación y la osmosis inversa. Y reversa. ¿no? Reversa, que es la que utilizamos preferentemente acá. Yo estuve leyendo que hay plantas importantes en Oriente Medio que utilizan el otro proceso. Como sea, en ambos procesos se utiliza energía. Estamos hablando de preferentemente energía eléctrica, ¿no? Así es. En ese sentido, las plantas que ya existen, ¿la están obteniendo del sol, de la hidroeléctrica? ¿De dónde está obteniéndose la energía? No, en Chile esto es muy sencillo. Las plantas se conectan al sistema interconectado central. Ya. En el fondo, en Chile el sistema eléctrico es una gran nube, ¿no? Donde todas las plantas, las renovables y las no renovables, inyectan su energía y después los clientes en el fondo la retiran de un determinado punto. Hay algunas plantas piloto, pueden ver en el fondo en Australia, hay unas cosas muy lindas donde hay unas plantas de concentración solar de potencia, como Cerro Dominador, que alimentan precisamente una planta desaladora, única y exclusivamente una planta desaladora, por así decirlo, off-grid, digamos, que no está conectada a la matriz energética. Solo para la planta. Claro. Solo para la planta, y esa planta a su vez alimenta un invernadero tecnologizado con agricultura vertical que produce el 15% de los tomates de Australia. Es maravilloso el proyecto. Claro. Oye, Rafael, una otra pregunta en comparación con la instalación de esta tecnología con los otros países. ¿Cómo estamos nosotros en eso? ¿Hay otros que en América Latina estén utilizándola? ¿Ya se ha masificado? Tú dices 20.000 plantas a nivel mundial. A nivel mundial, sí. Claro, ¿qué pasa en América Latina con eso? ¿Es con tornillitos amarrados a un cablecito o realmente tenemos muy buena tecnología? No, las tecnologías son miren, los que llevan hoy día, han desarrollado la tecnología son básicamente los españoles, los franceses, los israelitas, ¿no? Ellos son un poquito más, bueno, y hay otros también, los chinos siempre, digamos, y también en India se están instalando. Ellos son en el fondo los que han desarrollado la tecnología y hoy día han permitido que los costos de energía se reduzcan, que la osmosis reversa las membranas sean más eficientes. Hoy día incluso están haciendo minería de salmuera, es decir, en el fondo están probando a nivel experimental extraer el litio y boro de la propia agua, ¿no? Entonces tú puedes, además de obtener agua fresca, subproductos mineros del proceso de desalación, lo cual también la hace mucho más atractiva. No, la tecnología se desarrolla en los países desarrollados. Nosotros somos simplemente, hacemos transferencia tecnológica en ese sentido. Y yo te diría que el país que hoy día se está planteando más seriamente en Latinoamérica es Brasil, como siempre, porque ellos siempre en el fondo cuando hacen algo lo hacen a lo grande. Entonces, en el nordeste de Brasil hay algunos proyectos de desalación que podrían estar empezando también a incorporar esta tecnología, y después está Chile. El resto de Sudamérica, digamos, no ha enfrentado todavía el proceso de desertificación o la inclemencia del cambio climático que hemos enfrentado nosotros. Sí, claro. Influye eso. Alejandro. ¿Cómo podemos ayudar en esto? Yo veo que esto tiene una importancia inmensa y pienso que nosotros no sé si conoce el Jardín Botánico, pero somos una unidad que tiene mucho que ver con varios temas medioambientales. Y creo que desde nuestra realidad, lo que nosotros, bueno, hoy día estamos en la radio por el jardín, lo auspicia el jardín esta radio, pero yo creo que es importante sociabilizar
todo lo que hemos conversado contigo con datos reales y con ciencia en el fondo, porque por el otro lado, gente que son muy detractores de las plantas, pero yo no veo muchas opciones. Entonces yo creo que esto es casi como vida o muerte. Hay que hacer planta porque nos vamos a quedar sin agua en la cordillera y vamos a tener que volver, vamos a tener que empezar a usar el agua del mar. Es como que no tenemos muchas opciones. Entonces creo que lo mejor que podemos hacer es colaborar con la comunicación, la irradiación de todas estas noticias que son... Cada día me voy convenciendo más al escucharte y con seguridad además de que las cosas se hacen bien. Creo que puede ser el aporte que hagamos nosotros como botánicos a esta nueva era que se viene de la medio de comunicación acá, con el programa de radio. Totalmente, yo creo que tú, o sea, la forma de colaborar es la que tú señalas, al segundo mito que aludía yo, en el fondo es, esto necesitamos generar dos cosas. Uno, la tranquilidad en la opinión pública de que esto es una tecnología, en el fondo, que si se hace bien, no genera, digamos, zonas de sacrificio y esas cosas espantosas que normalmente están asociados a los proyectos a los mitos, los proyectos de inversión. Y dos, decir en el fondo este sentido de urgencia, ¿no? O sea, Valparaíso, la quinta región, está en una situación muy, muy complicada. Absolutamente. ¿No? Muy complicada y la alternativa, digamos, yo también que considero que no es otra. ¿Ya? Hoy día hay dos proyectos en carpeta en la región y hay que apoyar esos proyectos, hay que apoyar que se hagan esos proyectos a través del mismo Jardín Botánico, que voy a ir a conocerlo cuando vayamos el viernes a hacer a Valparaíso. Ustedes mismos en el fondo tendrían que decir, bueno, que un porcentaje, digamos, o sea, qué mejor de que el Jardín Botánico, que evidentemente es un consumidor de agua, ¿no? Porque todas las plantas necesitan agua, pueda eventualmente de aquí a un mediano plazo, en el fondo, ser totalmente abastecido por agua desalinizada, sin en el fondo utilizar agua continental que la van a necesitar, por así decirlo, aguas arriba. Las ciudades costeras, digamos, más que ninguna otra, deberían en el fondo tener su suministro asegurado, como dicen ustedes, mirando ahí a la costa. Absolutamente. Bueno, Rafael, vamos a estar entonces conversando el próximo viernes en persona, ¿te parece? Excelente, me parece muy bien. Y ahí te vamos a hacer más preguntas que se nos quedan solamente. Yo anoté como 18 preguntas que me faltaban por hacer. Yo nomás, aquí mis compañeros tenían otras tantas. Perfecto, encantado de contestarlas todas. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros. Rafael, muchas gracias. Fue un agrado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y créeme que da gusto conversar con alguien que tiene solidez y entonces nos da esperanza. Dan ganas de viajar juntos en esto. Rompiendo mitos, así es. Gracias, Genial. Rafael. Muchas gracias. Que estés bien. Bien. Chao. Adiós. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a estar conversando y comentando esta conversación de la desalinización del agua de mar. Ya volvemos. Estamos presentando Naturalmente Conectados. Invita Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar.